Muy buenos días. Iniciamos lectura del libro La disciplina marcará tu destino. Y para eso tenemos a nuestra apreciada amiga Olguita Blanco. Bienvenida, Olguita. Tolerante con los demás, estricto contigo. Catón, el joven, era tan estricto como su bisabuelo. No daba importancia a la riqueza. Vestía ropa corriente y caminaba por Roma descalzo y con la cabeza descubierta. En el ejército dormía en el suelo con sus tropas. Nunca mentía. Nunca era indulgente consigo mismo. No todos podemos ser Catón. Llegó a convertirse en una expresión en Roma. Nadie ilustró la imposibilidad de los estándares de Catón como su propio hermano, Cepión. Amaba el lujo, le encantaban los perfumes y frecuentaba compañías que Catón nunca se hubiera permitido. Sin embargo, Catón poseía una templanza gracias a la cual era lo bastante humilde como para recordar que la autodisciplina se denomina así por una buena razón. Aunque nos rijamos por el máximo nivel de exigencia y queramos que nuestro buen comportamiento sea contagioso, no podemos esperar que todos sean como nosotros. No es justo ni posible. Tal vez fue una regla articulada por el bisabuelo de Catón, la que lo ayudó a amar y apoyar a su hermano, a pesar de su diferente forma de abordar la vida. Estoy preparado para perdonar los errores de todos, salvo los míos, dijo Catón el Viejo. Muchas generaciones después, Ben Franklin planteó una regla aún mejor. Busca en los demás sus virtudes, en ti tus vicios. Busca en los demás sus virtudes, en ti tus vicios. O como dijo Marco Aurelio, tolerante con los demás, estricto contigo mismo. La única persona con la que puedes ser realmente duro eres tú. Cumplir con eso exigirá de todo tu control, no porque cueste ser duro con uno mismo, sino porque cuesta mucho dejar que la gente se libre de cosas que tú jamás te permitirías. Cuesta dejar que hagan cosas que sabes que son malas para ellos, que holgazaneen cuando ves mucho más de ellos. Repito, cuesta dejar que hagan cosas que saben que son malas para ellos, que holgazaneen cuando ves mucho más en ellos. Pero tienes que hacerlo, porque su vida no la controlas tú. Porque te agotarás si no consigues vivir y dejar vivir. Reconóceles el mérito por intentarlo. Reconóceles el mérito por el contexto. Perdona, olvida. Ayúdalos a mejorar si son receptivos a que les ayudes. No todos han recibido la misma formación que tú. No todos tienen tus conocimientos. No todos poseen la fuerza de voluntad o la entrega que tienes tú. Tampoco todo el mundo se apuntó a este tipo de vida. Por eso es necesario ser tolerante, incluso generoso con la gente. Cualquier otra, cualquier otra cosa es injusta. También es contraproducente. En 1996, los Nets de New Jersey intentaban reclutar a una joven futura superestrella llamada Kobe Bryant. Después de un entrenamiento en persona, el equipo tuvo que subirlo a un avión rumbo a la costa oeste. El equipo, que entonces tenía una política austera y eficiente, le reservó un asiento central en clase turista para el vuelo de 6 horas a través del país. Cobb no lo olvidaría. Un momento de tacañería le costó a los Nets la oportunidad de contar con uno de los mejores jugadores de baloncesto de la historia. Por desgracia, el propio Cobb
lucharía toda su carrera con alguna versión de este problema. Fue uno de los jugadores más exigentes y comprometidos que jamás haya pisado una cancha de baloncesto, pero le costaba aceptar que no todos sus compañeros de equipo podían ser como Kobe. De hecho, muchos no querían ser como Kobe, mientras procuraba ser tan exigente con ellos como consigo mismo. A menudo los llevaba al agotamiento en otros casos, como son Shaquille O'Neal. Los ahuyentaba privándose de un prodigioso equipo de apoyo que al final podría haberle hecho ganar 1 o 2 anillos más. Como Bob. Antes hablábamos de mantener la calma. Es casi seguro que la principal causa de los arrebatos de ira de las personas con éxito o con talento es que otras personas no estén a la altura. ¿Por qué no pueden hacer bien cosas tan sencillas? ¿Por qué no pueden hacerlo como les enseñamos la primera vez? ¿Por qué no pueden ser como nosotros? Porque no son nosotros. Y aunque lo fueran, es justo esperar de ellos algo a lo que nunca se han comprometido. Los amigos de Gandhi siempre agradecieron la diferencia que tenían con ellos al no juzgarlos por sus elecciones ni por la vida menos estricta que llevaban. Los amigos de Gandhi siempre agradecieron la diferencia que tenían con ellos al no juzgarlos por sus elecciones ni por la vida menos estricta que llevaban. ¿Piensas que porque eres virtuoso dejarán de existir los pasteles y la cerveza? Pregunta Sir Toby en Noche de Reyes, de Shakespeare. Deja que se divierta. Déjalos vivir y trabajar como les plazca. Con tu propio destino, ya tienes bastante de qué preocuparte. Tratar de cambiar a los demás no es cosa tuya. Deja que se divierta. Déjalos vivir y trabajar como les plazca. Con tu propio destino, ya tienes bastante de qué preocuparte. Tratar de cambiar a los demás no es cosa tuya. Uf. Sé un ejemplo fuerte e inspirador y date por satisfecho con eso. Sé un ejemplo fuerte e inspirador y date por satisfecho con eso. E incluso trata de ser empático. En el periodo previo a la guerra del Golfo, Colin Powell ocultó a su personal que estaba durmiendo en su despacho. La carga recaía sobre sus hombros, no sobre los de ellos, y no quería que se sintieran obligados a intentar, aunque pudieran, igualar su sacrificio. Uno de los secretarios de Lincoln se sorprendía porque el presidente nunca pedía a nadie la perfección, ni siquiera se empeñaba en imponer a los demás el alto nivel de exigencia que se había fijado para sí mismo. Si bien la buena disciplina es contagiosa, también podemos ser lo bastante fuertes como para aceptar que somos los únicos que debemos vivir sometidos a tan estricta exigencia. La disciplina es nuestro destino. De Antonino Marco Aurelio aprendió que tratar de escapar de nuestros propios defectos. Ay, perdón, se me abrió. Sí, me doy cuenta. La disciplina es nuestro destino. De Antonino Marco Aurelio aprendió que tratar de escapar de nuestros propios defectos es una labor lo bastante ardua como para mantenernos ocupados toda la vida. No hay nadie tan perfecto que pueda permitirse el lujo de pasar mucho tiempo cuestionando el valor de otras personas, criticando sus hábitos, tratando de empujarlos a alcanzar su potencial. No
cuando nos queda tanto por avanzar. Entender esto no solo debería hacer que fuéramos menos duros, sino también más comprensivos. Tanto la reina Isabel como su marido, Felipe, lucharon con este tema con referencia a sus hijos, así como a sus hermanos. Ambos eran estrictos consigo mismos y creían en el deber. Tanto era así que podrían haber alejado a sus hijos del concepto. Es mejor seguir el modelo de Catón y el de Marco Aurelio. Catón no trató de dominar a su hermano, le quería. Con su hermanastro Lucio Vero, Marco no se contuvo. Buscó en él lo que amaba y apreciaba, cosas que Marco no tenía. Y en cuanto a sus debilidades, Marco usó los vicios de su hermano para mejorar. Ambos fueron mejores al estar en la vida del otro. Se enriquecieron gracias a los puntos en común y al afecto que encontraron en el otro. Es el plano más elevado, cuando nuestra disciplina, Suba, se pueden complementar con compasión, con bondad, con comprensión y con amor. El fruto de la templanza no debe ser la soledad y el aislamiento. En realidad, ese sería un fruto amargo. El fruto de la templanza no debe ser la soledad y el aislamiento. En realidad, ese sería un fruto amargo. La superioridad no es un arma que esgrimir con otras personas. De hecho, tenemos una palabra para ese tipo de intemperancia: egoísmo. Otras personas optarán por vivir de otra manera. Pueden atacarnos por nuestras decisiones, por inseguridad o por ignorancia. Quizá se les recompense por algo que nos parece aborrecible o carente de disciplina. ¿Y qué? A ellos les corresponde lidiar con eso y nosotros debemos ignorarlo. El viaje en el que estamos nos lleva a la realización personal. Dejamos los errores de otras personas a sus creadores. No tratamos de hacer que todos sean como nosotros. Imagina, si tuviéramos éxito, el mundo no solo sería aburrido, sino que habría menos personas de las que aprender. Cuanto mejor lo hagamos, más amables seremos, más dispuestos a mirar hacia el otro lado. Estamos en nuestro propio viaje y sí, es exigente y difícil, pero entendemos que otros están recorriendo el suyo, dando lo mejor de sí, aprovechando al máximo lo que se les ha dado. No nos corresponde juzgar, no nos corresponde animarlos y aceptarlos. Haz mejores a los demás. Al principio, el padre de la reina Isabel, al igual que Antonino, no estaba destinado a la grandeza. Se convirtió en rey por accidente, ya que su hermano abdicó tras un arrebato de pasión. Sin embargo, su acción tuvo un enorme impacto en la historia, no solo porque, junto a Churchill, guió a Gran Bretaña durante una terrible guerra, sino también por la huella que dejó en la gente que le rodeaba. Al vencer un tartamudeo paralizante, Jorge VI inspiraría a generaciones de jóvenes que luchaban contra ese problema. Logró la inmortalidad y una influencia perdurable a través de su hija, a pesar de que su poder estaba limitado por la Constitución y de que el cáncer acabó con él a los 56 años. Su ejemplo inspiró a la joven Isabel durante su vida y desde entonces se pregunta a diario: ¿qué habría hecho mi padre? Lo mismo le ocurrió a Catón. Lo mismo le ocurrió a Catón el joven, que en todo lo que hizo, en todo lo que intentó ser, quiso estar a la altura del ejemplo y honrar el legado de su bisabuelo.
aquel estoico, estricto y austero al que ni siquiera conoció. Lo mismo sucedería con innumerables generaciones desde entonces que considerarían héroes a los dos Catones. Unos 100 años después de la muerte de Catón, Séneca aconsejaría que todos escojamos a un Catón, un gobernante con el que medirnos, un modelo que nos inspire a ser lo que somos capaces de ser. Cuando los esbirros de Nerón fueron a matar a Séneca, este recurrió al ejemplo de Catón para que le diera fuerzas en los últimos momentos de su vida. 1700 años después, George Washington siguió el ejemplo de Catón y eligió su famoso mantra de la boca de su héroe. Ninguno de los dos hombres conoció a Catón, pero él les hizo más fuertes. Su disciplina fortaleció la determinación de los dos cuando hizo falta. De modo que tanto Catón como el rey Jorge VI, al ser tan estrictos consigo mismos, consiguieron el efecto que muchos líderes estrictos con sus seguidores no logran. Hicieron que las personas fueran mejores. Para alcanzar tu destino necesitarás un héroe así. Pero para cumplirlo de verdad, tendrás que convertirte en ese héroe, vivir de manera que inspires a los demás para que alcancen el suyo. ¿No es eso lo que hizo grande a Antonino? Su ejemplo, su fidelidad, su piedad le valió mucho. Era bueno de por sí, pero también inspiró y formó a Marco Aurelio. Antonino no tuvo que ser estricto con su joven pupilo. Su rigor era contagioso, al igual que el resto de sus virtudes. Como escribió Longfellow, de Florence Nightingale y de hecho de todas las personas disciplinadas y maravillosas, y con su ejemplo nos sacan de las profundidades. Piensa en Churchill en aquellos aciagos días de la Segunda Guerra Mundial. Su valor, su control y su frialdad bajo presión ayudaron a que su país encontrara todas esas cualidades. Eso es lo que hacen los grandes líderes, que la gente mejore, ayudan a que se conviertan en lo que son. Como se dice en el Bhagavad Gita, el camino que sigue un gran hombre se convierte en un guía para el mundo. Las personas disciplinadas no reprenden, no piden nada, se limitan a hacer su trabajo. Tampoco se avergüenzan, salvo quizá de forma sutil por sus propios actos. En su presencia sentimos que debemos dar un paso adelante, ir más allá, porque ellos han demostrado que es posible. Dichoso el hombre que puede hacer mejores a los demás, no solo cuando está en su compañía, sino incluso cuando está en sus pensamientos. Escribió Séneca hablando no solo de Catón, sino de todos los hombres y mujeres que le inspiraron. Ese es el poder de la disciplina. Te hace mejor y mejor, aún por el efecto positivo que tiene en el mundo que te rodea. No todos tenemos que ser Catón de nuevo. Eso implica que no podemos, pero podemos ser una fuerza positiva en nuestra comunidad. Podemos mostrar a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestros colegas y a nuestros empleados lo que son las buenas decisiones. Podemos mostrarles lo que significa el compromiso al presentarnos cada día. Podemos mostrarles lo que significa resistir a la provocación o la tentación. Podemos mostrarles cómo aguantar. Podemos mostrarles lo que es ser paciente. Tal vez
no, tal vez nos lo agradezca, tal vez nos odien por ello, tal vez nos ensalce, tal vez nos odien. Eso no lo controlamos. De nosotros depende ser buenos, hacer lo correcto, superarnos. No podemos obligar a nadie a hacer lo mismo, pero podemos plantar una semilla. Podemos descansar cómodamente en nuestro destino, sabiendo que al final, de forma inevitable, influirá en alguien, porque como el valor, la disciplina es contagiosa. El fuego que llevamos en nuestro interior puede arder lo suficiente como para calentar a los demás. La luz que llevamos en nuestro interior puede iluminar el camino de los demás. Lo que logramos puede hacer que las cosas sean posibles para los demás. Comienza con nosotros, comienza en nuestro interior, pero no se queda ahí. Nuestra disciplina puede ser contagiosa y si no lo es, ¿de verdad es tan fuerte? Basura bajo la presión. No sé si repetimos estos dos títulos para Sí, poder sí, porque se repetir. está resaltado todo. Sí, es que veo que está súper interesantísimo. Entonces me parece genial para no ir corriendo. Ya son las Ujú. 5:30, repetir estos dos capítulos. Sí, 5 y ¿Y me 29. apoyas tú, porfa? Sí, que ya está cansada, ¿no? No, pues no tanto, pero es que No, se no. dice que en dos voces se escucha mejor. Y la Oh, voz tuya eres chévere. oh, se supo todo. Tolerante con los demás, estricto contigo. Aunque nos rijamos por el máximo nivel de exigencia y queramos que nuestro buen comportamiento sea contagioso, no podemos esperar que todos sean como nosotros. No es justo ni posible. Tal vez fue una regla articulada por el bisabuelo de Catón la que lo ayudó a amar y apoyar a su hermano a pesar de su diferente forma de abordar la vida. Estoy preparado para perdonar los errores de todos, salvo los míos, dijo Catón el viejo. Muchas generaciones después, Ben Franklin planteó una regla aún mejor. Busca en los demás sus virtudes, en ti tus vicios. O como dijo Marco Aurelio, tolerante con los demás, estricto contigo mismo. La única persona con la que puedes ser realmente duro eres tú. Cumplir con eso exigirá de todo tu control, no porque cueste ser duro con uno mismo, sino porque cuesta mucho dejar que la gente se libre de cosas que tú jamás te permitirías. Cuesta dejar que hagan cosas que sabes que son malas para ellos, que holgazanen cuando ves mucho más en ellos, pero tienes que hacerlo, porque su vida no la controlas tú. Porque te agotarás si no consigues vivir y dejar vivir. Reconóceles el mérito por intentarlo. Reconóceles el mérito por el contexto. Perdona, olvida, ayúdalos a mejorar si son receptivos a que les ayudes. No todos han recibido la misma formación que tú, no todos tienen tus conocimientos, no todos poseen la fuerza de voluntad o la entrega que tienes tú. Tampoco todo el mundo se apuntó a este tipo de vida. Por eso es necesario ser tolerante, incluso generoso con la gente. Cualquier otra cosa es injusta, también es contraproducente. Por desgracia, el propio Cobb lucharía toda su carrera con alguna versión de este problema. Fue uno de los jugadores más exigentes y comprometidos que jamás haya pisado una cancha de baloncesto, pero le costaba aceptar que no todos sus compañeros de equipo podían ser como Cobb. De hecho, muchos no querían ser como Cobb, mientras
procuraba ser tan exigente con ellos como consigo mismo, a menudo los llevaba al agotamiento en otros casos, como con Shaquille O'Neal, los ahuyentaba privándose de un prodigioso equipo de apoyo que al final podría haberle hecho ganar 1 o 2 anillos más, como poco. Antes hablábamos de mantener la calma. Es casi seguro que la principal causa de los arrebatos de ira de las personas con éxito o con talento es que otras personas no estén a la altura. ¿Por qué no pueden hacer bien cosas tan sencillas? ¿Por qué no pueden hacerlo como les enseñamos la primera vez? ¿Por qué no pueden ser como nosotros? Porque no son nosotros, y aunque lo fueran, es justo esperar de ellos algo a lo que nunca se han comprometido. Los amigos de Gandhi siempre agradecieron la deferencia que tenía con ellos al no juzgarlos por sus elecciones ni por la vida menos estricta que llevaban. ¿Piensas que porque eres virtuoso dejarán de existir los pasteles y la cerveza? Pregunta Sir Toby en Noche de Reyes de Shakespeare. Deja que se diviertan, déjalos vivir y trabajar como les plazca. Con tu propio destino ya tienes bastante de qué preocuparte. Tratar de cambiar a los demás no es cosa tuya. Sé un ejemplo fuerte perdón, sé un ejemplo fuerte e inspirador y date por satisfecho con eso. E incluso trata de ser empático. En el periodo previo a la Guerra del Golfo, Colin Powell ocultó a una persona que estaba A su ocultó personal. a su personal que estaba durmiendo en su despacho. La carga recaía sobre sus hombros, no sobre los de ellos, y no quería que se sintieran obligados a intentar, aunque pudieran, igualar su sacrificio. Uno de los secretarios de Lincoln se sorprendía porque el presidente nunca pedía a nadie la perfección, ni siquiera se empeñaba en imponer a los demás el alto nivel de exigencia que se había fijado para sí mismo. Si bien la buena disciplina es contagiosa, también podemos serlo bastante fuertes como para aceptar que somos los únicos que debemos vivir sometidos a tan estricta exigencia. La disciplina es nuestro destino. De Antonino, Marco Aurelio aprendió que tratar de escapar de nuestros propios defectos es una labor lo bastante ardua como para mantenernos ocupados toda la vida. No hay nadie tan perfecto que pueda permitirse el lujo de pasar mucho tiempo cuestionando el valor de otras personas, criticando sus hábitos, tratando de empujarlos a alcanzar su potencial, no cuando nos queda tanto por avanzar. Entender esto no solo debería hacer que fuéramos menos duros, sino también más comprensivos. Tanto la reina Isabel como su marido, Felipe, lucharon con este tema con referencia a sus hijos, así como a sus hermanos. Ambos eran estrictos consigo mismos y creían en el deber. Tanto era así que podrían haber alejado a sus hijos del concepto. Es mejor seguir el modelo de Catón y el modelo de Marco Aurelio. Catón no trató de dominar a su hermano, le quería. Con su hermanastro Lucio Vero, Marco no se contuvo. Buscó en él lo que amaba y apreciaba, cosas que Marco no tenía. Y en cuanto a sus debilidades, Marco usó los vicios de su hermano para mejorar. Ambos fueron mejores al estar en la vida del otro. Se enriquecieron gracias a los puntos en común y al afecto que encontraron en el otro. Es el plano más elevado, cuando nuestra disciplina se puede complementar con compasión, con bondad, con comprensión y con amor. El fruto de la templanza no debe ser la soledad y el aislamiento. En realidad,
Ese sería un fruto amargo. La superioridad no es un arma que esgrimar contra otras personas. De hecho, tenemos una palabra para este tipo de intemperancia: egoísmo. Otras personas optarán por vivir de otra manera. Pueden atacarnos por nuestras decisiones, por inseguridad o por ignorancia. Quizá se les recompense por algo que nos parece aborrecible o carente de disciplina. ¿Y qué? A ellos les corresponde lidiar con eso y nosotros debemos ignorarlo. El viaje en el que estamos nos lleva a la realización personal. Ojo, el viaje en el que estamos nos lleva a la realización personal. Dejamos los errores de otras personas a sus creadores. No tratamos de hacer que todos sean como nosotros. Imagina, si tuviéramos éxito, el mundo no solo sería aburrido, sino que habría menos personas de las que aprender. Cuanto mejor lo hagamos, más amables seremos, más dispuestos a mirar hacia otro lado. Estamos en nuestro propio viaje y sí, es exigente y difícil. Pero entendemos que otros están recorriendo el suyo, dando lo mejor de sí, aprovechando al máximo lo que se les ha dado. No nos corresponde juzgar, nos corresponde animarlos y aceptarlos. Haz mejores a los demás. Al principio, el padre de la reina Isabel, al igual que Antonino, no estaba destinado a la grandeza. Se convirtió en rey por accidente, ya que su hermano abdicó tras un arrebato de pasión. Sin embargo, su acción tuvo un enorme impacto en la historia, no solo porque junto a Churchill guió a Gran Bretaña durante una terrible guerra, sino también por la huella que dejó en la gente que le rodeaba. Al vencer un tartamudeo paralizante, Jorge VI inspiraría a generaciones de jóvenes que luchaban contra ese problema, pero de una forma más general, como lo hacen todos los padres. Logró la inmortalidad y una influencia perdurable a través de su hija. A pesar de que su poder estaba limitado por la Constitución y de que el cáncer acabó con él a los 56 años, su ejemplo inspiró a la joven Isabel durante su vida y desde entonces se pregunta a diario: ¿qué habría hecho mi padre? Lo mismo le ocurrió a Catón el joven, que en todo lo que hizo, en todo lo que intentó ser, quiso estar a la altura del ejemplo y honrar el legado de su bisabuelo, aquel estoico, estricto y austero al que ni siquiera conoció. Lo mismo sucedería con innumerables generaciones desde entonces, que considerarían héroes a los dos Catones. Unos 100 años después de la muerte de Catón, Séneca aconsejaría que todos escojamos a un Catón, un gobernante con el que medirnos, un modelo que nos inspire a ser lo que somos capaces de ser. Cuando los esbirros de Nerón fueron a matar a Séneca, este recurrió al ejemplo de Catón para que le diera fuerzas en los últimos momentos de su vida. 1700 años perdón, 1700 años después, George Washington siguió el ejemplo de Catón y eligió su famoso mantra de la boca de su héroe. Ninguno de los hombres conoció a Catón, pero él les hizo más fuertes. Su disciplina fortaleció la determinación de los dos cuando hizo falta. De modo que Catón, como el rey Jorge VI, al ser tan estrictos consigo mismos, consiguieron el efecto que muchos líderes estrictos con sus seguidores no logran. Hicieron que las personas fueran mejores. Para alcanzar tu destino, necesitarás un héroe así, pero para cumplirlo de verdad, tendrás que convertirte en ese héroe, vivir de manera que inspires a los demás
para que alcancen el suyo. ¿No es eso lo que hizo grande a Antonino? Su ejemplo, su fidelidad, su piedad le valió de mucho. Era bueno de por sí, pero también inspiró y formó a Marco Aurelio. Antonino no tuvo que ser estricto con su joven pupilo. Su rigor era contagioso, al igual que el resto de sus virtudes. Como escribió Loge de Florence Nightingale, y de hecho de todas las personas disciplinadas y maravillosas, y con su ejemplo nos sacan de las profundidades. Piensan en Churchill en aquellos aciagos días de la Segunda Guerra Mundial. Su valor, su control y su frialdad bajo presión ayudaron a que su país encontrara todas esas cualidades. Eso es lo que hacen los grandes líderes, que la gente mejore, ayudan a que se conviertan en lo que son. Como se dice en el Bhagavad Gita, el camino que sigue un gran hombre se convierte en una guía para el mundo. Las personas disciplinadas no reprenden, no piden nada, se limitan a hacer su trabajo, tampoco se avergüenzan, salvo quizás de forma sutil por sus propios actos. En su presencia sentimos que debemos dar un paso adelante, ir más allá, porque ellos han demostrado que es posible. Dichoso el hombre que puede hacer mejores a los demás, no solo cuando está en su compañía, sino incluso cuando está en sus pensamientos. Escribió Séneca hablando no solo de Catón, sino de todos los hombres y mujeres que lo inspiraron. Ese es el poder de la disciplina. Te hace mejor y mejor aún por el efecto positivo que tiene en el mundo que te rodea. No todos tenemos que ser Catón, de nuevo. Eso implica que no podemos. Pero, pero podemos ser una fuerza positiva en nuestra comunidad. Podemos mostrar a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestros colegas y a nuestros empleados lo que son las buenas decisiones. Podemos mostrarles lo que significa el compromiso al presentarnos cada día. Podemos mostrarles lo que significa resistir a la provocación o la tentación. Podemos mostrarles cómo aguantar, podemos mostrarles lo que es ser paciente. Tal vez no nos lo agradezcan, tal vez nos odien por ello, tal vez nos ensalcen, tal vez nos odien. Eso no lo controlamos. De nosotros depende ser buenos, hacer lo correcto, superarnos. No podemos obligar a nadie a hacer lo mismo, pero podemos plantar una semilla. Podemos descansar cómodamente en nuestro destino, sabiendo que al final, de forma inevitable, influirá en alguien. Porque, como el valor, la disciplina es contagiosa. El fuego que llevamos en nuestro interior puede arder lo suficiente como para calentar a los demás. La luz que llevamos en nuestro interior puede iluminar el camino de los demás. Lo que logramos puede hacer que las cosas sean posibles para los demás. Comienza con nosotros, comienza en nuestro interior, pero no se queda ahí. Nuestra disciplina puede ser contagiosa y si no lo es, ¿de verdad es tan fuerte? Bueno, mesura bajo presión. Listo, continuamos ahí mañana, 5:47. Estuvo espectacular estos dos capítulos. ¡Qué enseñanza! Primero yo. Imagínese, o sea, qué tan fuerte es lo de la disciplina, ¿no? Y uno querer como que el otro, enseñarle al otro. A veces uno cuando tiene, a los que tienen hijos, enseñarle al hijo y y dele, es dando ejemplo. Ajá. Qué dos capítulos tan geniales. No, Dios mío. El ejemplo lo es todo.
lo hago yo.